Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para seguir conversando con Graciela. Ahí justo fuimos a la pausa cuando nos estabas comentando como los distintos tipos de historias. Nos alcanzaste a contar, si no me equivoco, como tres, esto de que la gente puede acceder a la plataforma, un día en la vida de alguien del 2050, lo otro el viaje del héroe. No sé si ahí quedó algo dentro de lo que nos estabas comentando o eran esas tres versiones. Sí, no, eran justamente esas tres versiones, como de las historias, pero pues ahorita ya igual les cuento un poquito más cómo, pues cuál fue, por qué están estas historias y qué pasó con ellas. Genial. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, digamos que al terminar este proceso, varios de los participantes realmente escribieron la historia, porque al final del día uno de las metas era pues tener una especie de booklet, de digamos brochure con historias escritas, ¿no? Decíamos que también era muy visual, pero también queríamos que hubiera historias escritas. Entonces, digamos que de estos talleres sacamos varias historias, pero también al final pusimos una llamada al público a decir, ¿quieres escribir una historia del 2050 con esto como inspiración? Por favor, háblanos para, digamos, que completar una serie de 20 a 25 historias, ¿no? Entonces, recordemos que algunas personas sí escribieron como tal las historias, pero muchos no son escritores, digamos, de ciencia ficción o de escenarios o este tipo de cosas, y la verdad no quisieron, digamos, terminar con esto, pero hay quienes, al contrario, son escritores que les gusta mucho hacer esto, y entonces los invitamos a participar, ¿no? Utilicen, digamos, todos los planetas y todo como historia. A ti te toca este tipo de mundo, y entonces escribe una historia. Y eso pasó, y al final sí, tuvimos 23, 25 historias que publicamos en un libro, como libro, como tal, está por ahí en la página de la Unión Europea, del Foresight y Policy Team, o área, y en la página, que se la compartimos también después, pero es storiesfrom2050.com, ahí pueden ver, esa es la plataforma como tal, se pueden meter y ver cómo está todo ahí adentro, ¿no? La parte de discusión, si se meten a la parte de Explore, ahí pueden ver, digamos, el proceso. Tenemos capturas de pantalla de todos los talleres, como para que vayan viendo cómo se desarrolló todo esto. Y también... Perfecto, lo voy a buscar por mientras. Sí, y ahí también pueden ver el booklet como tal, porque está en versión online, como en una forma revista, y ahí pueden verlo y leer todas las historias. Estas historias, recordarles que son open source. La idea es que obviamente el proyecto fue fundado por la Unión Europea y eso siempre tiene que estar ahí, pero al final la idea es que estas historias sean utilizadas para diferentes propuestas, ¿no? Por lo mismo son open source y están ahí abiertas al público en la página web. Genial, ahí Connie estaba buscando, le compartí la página a ver si no la puede mostrar en pantalla para que las personas igual puedan ahí buscarla. Perfecto. Y quería preguntarte igual, porque claro, nos habías mencionado, se desarrollaron todas estas historias, estuvieron ahí trabajando cerca de 6 meses, el objetivo era también que policymakers, formuladores de políticas públicas, medio largo en español, ahí pudieran utilizar esto también para tomar decisiones en el presente, justamente, como más conscientes. Ahí Connie nos está mostrando, mientras conversamos, la página web. Es esa, ¿no? Sí, exacto. Sí, le puedes cerrar ahí la barra azul. Muchas gracias. Ahí. Sí, genial. Exacto, esa es la plataforma y bueno, hasta arriba en el menú, digamos, bueno, ahí pueden, como ven, leer las historias. Está traducido, buenísimo. Y ahí literalmente, directamente sin entrar, digamos, pueden leer las historias. Les decía que este es el booklet, ahí está. El booklet tiene pues todo, ¿no? Tiene una introducción al por qué y cómo se creó esto.
También tiene por ahí, digamos, la distribución. Digamos que después de estas historias, nosotros, Tania y yo, curamos este booklet para que tuviera como una lectura que tuviera sentido, ¿no? Entonces, si bien las personas escribieron de estos 5 planetas diferentes, nosotros lo curamos en 5 secciones distintas. La sección de, por ejemplo, este es tierra, y esta es del área de Food and Agriculture, pero el área de agua se volvió océanos, el área... Al empezar a leer las historias nos dimos cuenta que había muchas que hablaban de cambios sociales. Entonces, ese capítulo lo llamamos Social Change. También nos dimos cuenta que había muchas que hablaban de tecnología. Entonces, esa la llamamos tecnología. Y había muchas que hablaban como tal de océanos, la protección de los océanos, interacción ahí con los océanos, entonces esa se llamó océanos. Entonces, al final teníamos 5 diferentes secciones. Esta parte justo que estamos viendo es los planetas, ¿no? La descripción de los planetas. Y aquí justo son partes. La parte 1 es de Food and Agriculture. Y aquí entran un promedio de 5 historias que hablan mucho más específico de Food and Agriculture. Aquí podemos ver que este es de Seeds of Change y habla de, pues sí, de seeds, ¿no? Y no les voy a contar mucho para que las lean, pero todas tienen una forma muy distinta. Esta es un poco de diálogo, como lo podemos ver ahí, es un diálogo entre 2 personas. Hay unas que son, digamos, narrativa, contando una historia, como les decíamos, del day in the life, y así, es bastante diverso las 25 historias. Y al final también agregamos un postscript, que es como en muchos libros, como un agregado digamos que historias o imágenes que no fueron historias completas, pero que hablan de un futuro del 2050. Ahí tenemos varias visuales de Protopian Futures, es una que tiene como imágenes de potenciales futuros muy diversos. También tenemos ahí otras visualizaciones de diferentes autores, que creemos que también eran importantes agregar aquí. Y esas también están en la página web. Ya, buenísimo. Y un poco, me surgen un montón de preguntas, pero como tratando de focalizarlas, algo que te preguntaba igual en la pausa era, bueno, esto fue como en la Comisión Europea, contexto Europa, si es que conoce o está movilizando algún tipo de iniciativas de este tipo en la región de Latinoamérica, por ejemplo. No de que yo sepa, y justo es parte de lo que me gustaría ahorita impulsar. Digamos que después de este proyecto, pues las historias están increíbles y creemos que se tienen que usar, ¿no? Entonces, parte de lo que empezamos a hacer después de esto es ver cómo utilizarlas, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, y una de ellas es... nos invitaron en Plurality University, que están basados en París, a que diéramos un poquito una plática de qué fue el proyecto y si podíamos hacer un taller. Entonces, justo lo que se nos ocurrió es, bueno, presentar el proyecto y después hacer un taller de cómo se utilizan las historias. Entonces, en este taller utilizamos las historias como microescenarios. Le dimos tiempo a los participantes a que leyeran un poco que leyeran una historia, y dividimos en este caso específico en 3 grupos, cada uno leyó una historia, y entonces empezábamos un poco a desempacar las historias. Un primer ejercicio, una actividad era, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te gustó? Sí, no, ¿por qué? Entonces ahí la gente decía, bueno, me gustó mucho, es muy utópico, la interacción entre los individuos es muy interesante, o no me gustó porque pues hay una tensión, o no me gustó, el medio ambiente está destrozado porque pues la parte fire era bastante trágico, no era un planeta muy caliente. Entonces empezaron ahí a comentar que si les gustaría este potencial microescenario o no, y después platicarnos un poquito cuál era la interacción entre las entidades de este espacio, de este nuevo mundo, cómo eran y qué les parecía, ¿no? En algunos, como les platicaba antes, pues había entidades mucho más
no humanas, digamos, y que tenían mucha más participación en el mundo. Entonces, este segundo ejercicio era cómo es la interacción entre las entidades de este planeta, ¿no? De este nuevo mundo, y qué opinas de esto. Y la tercera parte, que es como el ¿y qué sigue? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Era, si tú fueras parte de la transición de hoy a este mundo, a esta historia que tú leíste como microescenario, ¿qué harías? Claro. ¿No? Nos platicaron que les gustaba mucho este mundo o no les gustaba este mundo, y ahí nos metemos un poco a estrategia, que es, bueno, si no te gusta este mundo, ¿qué haces para evitar este mundo? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias o pasos a seguir como tú, encargado de la transición, que puede ser diseñadores de políticas públicas o decision makers, ¿no? Diseñadores como tal. Si tú estás a cargo de esta transición, ¿qué harías para, si te gustó este mundo, bueno, crearlo el mundo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para llegar a ese tipo de mundo? Si no te gustó este mundo, ¿qué hay para evitarlo, digamos? Y ahí fue bastante interesante porque una historia que parece muy utópica, al desempacarla realmente y tener una discusión mucho más profunda, nos dimos cuenta que es de hecho un mundo muy controlado. Entonces ahí los participantes se preguntaban, ¿quién lo está controlando y qué tengo que yo hacer para este control, para ser parte de este mundo que parece muy bueno, pero realmente tal vez no lo es? Entonces ahí las historias tienen como tanta variedad que se empezó a desempacar bastante. Este taller lo hicimos, como les platicaba, en la universidad en París, pero después de esto me invitó Mario Reyes, que es profesor de una clase, tú lo conoces, ¿no, Bárbara? Sí, sí, ahí lo puse en contacto. Que tú fuiste la que nos puso en contacto, ¿cierto? Bueno, él me invitó a dar una clase en la Universidad del Desarrollo, en Emerging Technologies. Sí. No, sí, no me acuerdo cómo se llama la escenarios, algo por ahí. Ajá, sí. Escenarios futuros y Emerging Technologies o algo así como Social Change. Entonces dije, ay, pues padrísimo, utilizo este taller que nos dio muy buena respuesta también en París. Entonces hicimos lo mismo, pero le agregué una actividad, porque era en Chile, aunque tiene estudiantes de todas partes del mundo, es basada en Chile y tiene mayoritariamente estudiantes latinoamericanos. Entonces le agregué esta parte de cómo podrías utilizar todo esto que hicimos en un contexto latinoamericano. Entonces ese es, como me preguntabas hace ratito, ¿cómo hay esta iniciativa en Latinoamérica? Todavía no, pero es lo que estoy queriendo impulsar, ya sea como segundo Stories 2050 2.0, ¿no? Versión 2 de este proyecto, como la continuación o estoy ahorita también en pláticas con otras universidades, digamos en México específicamente, pero de cómo podríamos impulsar esto o crear inspirados en este proyecto de Europa, algo en América Latina, ¿no? Podemos hacer este proceso como desde el principio con América Latina. Estoy viendo cómo financiarlo, porque eso también es algo importante, pero es algo que realmente me gustaría hacer mucho, porque siento que, bueno, habiendo vivido y trabajado allá y acá también, y yo siendo mexicana como tal, nuestras imágenes del futuro, ¿no? Otras visiones del futuro son muy distintas en Latinoamérica. Algunas, desgraciadamente, un poquito más negativas, ¿no? Por toda esta historia que tenemos detrás. Pero creo que si hiciéramos este tipo de proyecto en Latinoamérica nos daríamos cuenta de muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? En América Latina. Y pues parte de lo que yo siempre digo, que como la narrativa, y creo que la vez pasada que platicamos, el año pasado, te hablaba mucho de la narrativa, ¿no? Como medio de transformación. Me parece que sí. Y es algo que en lo que he estado trabajando yo como personalmente, profesionalmente, de cómo imaginar futuros positivos, como imaginar futuros que son mucho más diversos, egalitarios, etcétera, nos puede ayudar a tomar decisiones hoy. Entonces me gustaría muchísimo que si este es un proyecto que se puede hacer en Latinoamérica, nos ayude como conglomerado de naciones a imaginar colectivamente un futuro mucho más próspero. No, buenísimo. Ahí en una de los capítulos anteriores igual alguien nos mencionaba como en este tiempo de
mayor polarización, por lo menos que en Latinoamérica quizás se vive más, pero en distintas partes, como imaginar futuros colectivamente y ir viendo como esto no lo queremos, nos gustaría ir por allá, ir como construyendo esa imagen es muy relevante a propósito de esto de las historias, como más positivos que dices tú. Así que está buenísimo. Claro. Está genial ahí todo el proyecto y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y nosotras acá, está buenísimo, así que genial, ahí tenemos también, nos mostró Connie dónde pueden buscar estas historias, dónde las pueden leer ahí para que se empapen un poco de esto, y como exploradores también, bienvenida y feliz de apoyar alguna iniciativa en Latinoamérica, más que felices ahí. Ay, muchas gracias, Bárbara, claro que sí. Pues digo, para los demás que sepan, estamos buscando, pues si alguien está interesado en colaborar y o financiar este proyecto, me encantaría empezar a pensarlo, ¿no? Sería, yo creo que muy útil y muy interesante y divertido, porque no nada más porque yo lo creé, pero realmente es divertido, ¿no? Sí tuvimos buenas respuestas en cuanto a, pues bueno, la utilidad de ello, pero también cómo pensar en cosas que pueden ser aburridas como políticas públicas o cambios o Green New Deal y ese tipo de cosas, hacerlos realmente creativos e interesantes para todo tipo de público, ¿no? No sé si lo platiqué por ahí, pero la comunidad que invitamos no eran para nada expertos en políticas públicas necesariamente, ni en pensamiento futuro, perspectiva, ni diseño. Definitivamente había uno que otro que está más interesado en eso, pero había realmente simplemente ciudadanos, ¿no? Queriendo ser parte de esto, queriendo como que agregar pues al proyecto y al futuro. Y lo mismo sería para Latinoamérica, ¿no? Definitivamente la creación de esto, pues se puede hacer con un par otra vez, colectivo de expertos, ¿no? O de practicantes, porque experto es una palabra que no nos gusta mucho, pero sí, la idea sí sería como que llamar a la comunidad, ¿no? Como tal, chicos y grandes, a que se unieran como a esta iniciativa y participar y diseñar los futuros juntos. Genial, hoy buenísimo. Ahí vamos a estar atentos, invitada también a próximos capítulos para contarnos si es que algo ahí va surgiendo, cómo continúa. Así que nuevamente muchas gracias por participar y ahí contarle a la audiencia que vamos a una pequeña pausa como siempre y volvemos para el cierre.